vamos a abordar los siguientes objetivos. Se espera que al finalizar la temática ustedes sean capaces de conocer las generalidades de la anatomía y fisiología normal del aparato genital masculino. Además, que sean capaces de analizar una muestra de semen siguiendo cada uno de los parámetros descritos en la técnica del espermograma y valorar la utilidad de su procesamiento. También describir las pruebas especiales que se puedan realizar al semen, desde las tinciones, los cultivos microbiológicos, entre otras, que se puedan integrar. Y además, describir la terminología para ciertos parámetros anormales dentro del diagnóstico del laboratorio clínico y su importancia. Entonces, para los que se integraron después de las 2 de la tarde, solo les hago una aclaración. Mi persona va a abordar lo que es fisiología, anatomía del aparato reproductor masculino, y en el caso de la licenciada y maestra Delmi de Parada, ella va a abordar lo que es diagnóstico de laboratorio y procesamiento de laboratorio. Ahora bien, vamos a iniciar. Con respecto a la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está compuesto por un par de órganos que son los testículos. Los testículos van a presentar dos tipos de funciones importantes: las funciones endocrinas y las funciones exócrinas, siendo las funciones endocrinas la más importante, la producción de la hormona testosterona, y dentro de las funciones exócrinas, la producción de espermatozoides. Vamos a abordar de forma generalizada cómo se da este proceso, tanto de la función de la producción o secreción de la hormona testosterona, hasta también la formación de las células sexuales, para este caso los espermatozoides maduros. Dentro de la anatomía también está incluido lo que es el escroto. El escroto es la capa que va a recubrir a los testículos para proporcionar un ambiente adecuado a los testículos. Dentro de los testículos, como les acabo de mencionar, se da todo el proceso de la espermatogénesis. Entonces, estas células espermáticas es necesario que estén a una temperatura adecuada para conservar su viabilidad. En este caso, el escroto tiene la función de proteger y proveer un ambiente óptimo a los testículos y por ende a las células germinales. Es así que se presume que la temperatura que debe mantenerse constante dentro de los testículos para mantener viables las células sexuales va a ser más o menos 2 grados, bueno, menos 2 grados de la temperatura corporal. En condiciones normales, los testículos, una vez se da el proceso de gestación y formación del embrión y del feto, van a descender desde la cavidad abdominal hacia su posición, que es la que va a mantener durante toda su vida. Además, otro órgano que integra el aparato reproductor masculino es el epidídimo y los conductos deferentes. El epidídimo es una glándula que está a continuación de lo que son los túbulos seminíferos, que es una red de túbulos que se van uniendo y se van ramificando para poder formar el ambiente o el tejido celular óptimo para la producción de células germinales. Entonces, el epidídimo va a estar en la parte posterior de cada testículo y va a estar también produciendo divisiones para dar origen a los conductos deferentes. Este epidídimo y los conductos deferentes van a ser los encargados de almacenar los espermatozoides recién formados, además de propiciar que estos vayan madurando hasta alcanzar el grado de maduración óptima, que son los espermatozoides maduros. El epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola, y por lo general la parte de la cola es donde se almacenan y suelen ir migrando hasta llegar a los conductos deferentes, pasar por el resto de túbulos hasta ser excretados al exterior del cuerpo del hombre. En el caso de un acto sexual, al interior de la vagina de la mujer. Además tenemos las vesículas seminales. Las vesículas seminales son las encargadas de proporcionar
más del 70% del volumen total del semen. Este líquido que van a secretar y van a integrar a la formación del semen va a propiciar las condiciones nutricionales para las células germinativas o germinales. Siendo así, van a estar compuestas de componentes como el ácido cítrico, algunas prostaglandinas, fructosa, que van a representar la fuente energética para que estos espermatozoides en formación vayan adoptando la forma madura que se necesita para que sean células fértiles y que cumplan pues su finalidad. El órgano masculino también está previsto de órganos accesorios como por ejemplo la próstata y las glándulas de Cooper o las glándulas bulbouretrales, que estas van también a contribuir a la formación del semen, siendo así la próstata la glándula que va a proveer de sustancias que van a acidificar un poco el esperma, pero que a medida semen en formación va avanzando por los distintos conductos, van a ir adoptando distintas variaciones de pH hasta llegar a un pH óptimo para la sobrevivencia de los espermatozoides, al igual que las glándulas de Cooper o las glándulas bulbouretrales, que van a nivelar el pH que va a generar la próstata debido a las secreciones que se van a agregar al volumen del semen, se va a contrarrestar con algunos componentes secretados por la glándula de Cooper para alcalinizar ese pH. También dentro de la próstata, dependiendo los segmentos que vaya abarcando la uretra, así va a ser el nombre que va a ir adoptando. Por ejemplo, el segmento que va a atravesar la próstata y que se va a unir con la uretra peneana se denomina la uretra prostática. No es más que el ducto que va a permitir el paso desde las glándulas o vesículas seminales a través de la próstata que vienen desde el testículo, ¿verdad? Posteriormente van a atravesar la próstata, van a sufrir esos cambios en la consistencia y en los elementos químicos, asimismo del pH, para atravesar la uretra peneana, que va a atravesar todo el pene hasta llegar al meato urinario, a través del cual va a ser expulsado. Como les decía, en condiciones normales se espera que desciendan ambos testículos de la cavidad abdominal donde se empiezan a formar cuando está en gestación el feto y lleguen a su posición final, ¿verdad? Que es en la parte inferior del pene. Sin embargo, hay casos donde, por ejemplo, les traigo a mención la criptorquidia, donde no hay un descenso de los testículos. Entonces, se puede abordar de forma quirúrgica para llevarlos a su posición normal, pero es una condición que también pueden enfrentar algunos hombres. A modo de ilustración, les traigo cómo se representa el aparato reproductor masculino. Que me interesa que relacionemos las que están con este subrayado rojo. Entonces, vamos a ver que el órgano sexual masculino va a estar formado en primer lugar por los testículos, que van a estar recubiertos por esa capa de piel que les da la protección. Acá, bueno, en el corte luego se los explico. Está en la parte posterior de cada testículo lo que es el epidídimo. A partir del epidídimo sale lo que es el conducto deferente, que va a ir a atravesar en primera instancia la próstata, además de estar contiguo a la vesícula seminal, va a atravesar la próstata hasta unirse con la uretra peneana y llegar al meato urinario. Entonces, viendo un corte de un testículo, veríamos que la anatomía o microanatomía que nos interesa conocer es todo lo que son las túnicas que revisten cada testículo. Así, por ejemplo, la túnica albugínea, que es la que está más al exterior
del testículo y no está en contacto con los túbulos seminíferos. La túnica vaginal, que es la que está directamente en contacto con los túbulos seminíferos, que son todo este enramado de conductos que ven en la ilustración, posteriormente estas se van a ramificar generando esta red testicular que va a conducir a los conductillos eferentes para unirse con el epidídimo. El epidídimo, como les mencionaba, tiene cabeza, cuerpo y cola, que es importante el epidídimo en el almacenaje de los espermatozoides. Siendo así que dentro de los túbulos seminíferos es donde se da la formación de los espermatozoides. Además que en las células del túbulo seminífero se da la espermatogénesis y en el espacio intersticial entre estas células se desarrolla la producción de la testosterona. Entonces, del 85 al 90% de la conformación del testículo está representada por túbulos seminíferos y el epitelio germinal. Y esos, como les mencionaba, son los encargados de producir o formar los espermatozoides. Y el otro 10 a 15% de este volumen testicular está compuesto por intersticio, donde las células de Leydig van a ser las encargadas de secretar testosterona. Pero, ¿cómo se da este proceso? Viendo un poco de fisiología desde el punto de vista de la función endocrina del testículo, ¿qué es lo que ocurre? Hay un eje importante que regula la producción de testosterona y la espermatogénesis. Pero ¿cómo se desarrolla esto? A partir del eje hipotálamo-hipófiso testicular, se genera una estimulación dentro del hipotálamo que es mediada por la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina va a estimular a la hipófisis, específicamente el óvulo anterior, la adenohipófisis. Esta adenohipófisis va a generar un estímulo de que va a permitir que se empiecen a sintetizar dos hormonas importantes, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas dos hormonas, su síntesis va a ser a nivel testicular. Pero ¿cuál es la función de cada hormona? La hormona folículo estimulante a través de los receptores presentes en las células germinales, específicamente en las células de Sertoli, va a estimular que las células espermáticas empiecen a activarse y empiecen lo que es la división celular. La división celular que va a estar compuesta por 3 fases, permitiendo así que a partir de una célula madre se generen espermatozoides maduros. Esta funcionalidad endocrina empieza a activarse a partir de los 12 a 14 años más o menos en un hombre y algunas literaturas dicen de que cesa hasta los 80 años, sin embargo, hay otras literaturas que consideran que esta funcionalidad endocrina se mantiene hasta los últimos días de vida del individuo. Entonces, es algo muy importante que va a verse directamente relacionado con la capacidad proliferativa que tenga el hombre para poder generar más espermatozoides dependiendo de la necesidad que se tenga, ¿verdad? Y por otra parte, cuando hay una estimulación en los testículos por la adenohipófisis y se da la producción de la hormona luteinizante, de igual manera, los receptores presentes en las células de Leydig, que las células de Leydig van a estar presentes en el intersticio de los túbulos seminíferos, va a generar la producción de testosterona. Como ven, es una acción a través de este eje que va a permitir que de forma pulsátil, porque la hormona liberadora de gonadotropina se excreta de forma pulsátil cada 20 o 120 minutos y va a permitir que se esté regulando tanto la producción de la hormona folículo estimulante para estimular la producción de más espermatozoides y conservar una reserva
o sustituir la pérdida que se tenga tras actividad sexual y tras una eyaculación a través de las células de Sertoli en los túbulos seminíferos, o también una estimulación testicular que va a generar la liberación o síntesis de la hormona luteinizante en las células de Leydig para que se secrete testosterona. Recordemos que la hormona testosterona es la responsable de los caracteres sexuales masculinos, por tanto es necesario que se tenga una cantidad sérica considerable. La testosterona por sí sola, como viene originada de una matriz, como varias hormonas, de una matriz lipídica a partir de la molécula de colesterol, entonces no es soluble, ¿verdad?, en sangre. Entonces se ve de igual manera en la necesidad de unirse a proteínas transportadoras que le permitan migrar en la sangre, circular en la sangre. De igual forma, ¿verdad?, en los análisis clínicos que hacemos se puede determinar testosterona total o la fracción libre de testosterona, que va a ser bien escasa. Se presume que a diario se secretan de 5 a 7 miligramos de testosterona, que es lo que se espera cuantificar, y que esta testosterona se ve influenciada por el ciclo circadiano o ritmo circadiano. Por tanto, se estima que la hora óptima para hacer una determinación de testosterona es más o menos a las 11 de la mañana, que es donde se espera alcanza su máximo punto o su máximo pico de excreción a partir de esta estimulación según este eje. Pero de forma in vivo también hay una forma de regular esta excreción, ya sea de la actividad de espermatogénesis o de la secreción de testosterona, y es mediada por la proteína ligadora de andrógenos, que es la ABP. Esta hormona va a ser sintetizada de igual manera por los túbulos seminíferos, y esta hormona va a actuar de forma de retroalimentación negativa, generando que haya una suspensión momentánea de la secreción de testosterona, siempre y cuando se hayan alcanzado los niveles normales. Entonces, se va a liberar esta hormona, va a actuar sobre las células de Leydig, impidiendo que se siga sintetizando testosterona para alcanzar los valores normales. Pero esta, a su vez, la testosterona como tal, va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, ya que al haber una concentración adecuada, el cuerpo detecta que ya se ha producido suficiente testosterona para cumplir con las necesidades o los requerimientos del individuo, entonces se va a detener la estimulación hacia el hipotálamo, y por tanto el hipotálamo ya no va a estimular la hipófisis y ya no se va a dar la secreción de manera. Hay otras sustancias como la dopamina secretadas en situaciones de estrés pueden generar que haya una inhibición en la síntesis de testosterona y por tanto no se estimule el hipotálamo y por tanto no se inicie la acción de este eje. Y por otra parte, puede haber una retroalimentación positiva, como por ejemplo la noradrenalina y las prostaglandinas, que son adenoneurotransmisores, que van a actuar directamente sobre el hipotálamo, estimulando en mayor medida la síntesis de la hormona liberadora de gonadotropina para que ésta actúe sobre la hipófisis y se genere nuevamente, ya sea la síntesis de la hormona luteinizante o la síntesis de la hormona folículo estimulante. Eso por la parte de la testosterona. En el caso de la formación de la espermatogénesis, pueden haber ciertos mediadores que van a limitar la síntesis de esto. Por ejemplo, cuando en el organismo se detecta que ya hay una reserva adecuada
de la cantidad de espermatozoides disponibles, entonces va a activarse esta hormona, que es la hormona inhibina, y ella va a ejercer una acción de retroalimentación negativa, evitando de que haya una estimulación en la adenohipófisis por parte de la hormona liberadora de gonadotropina, inhibiendo así la síntesis de la hormona folículo estimulante. Por tanto, al no haber formación de hormona folículo estimulante que se una a los receptores de las células germinales, no se va a dar una producción de más y nuevas células germinales. Entonces, es ahí como el organismo regula de forma positiva y negativa la síntesis de nuevas células espermáticas o la síntesis de la hormona testosterona. Ahora, con respecto a la acción exocrina, que es la síntesis de nuevos espermatozoides. ¿Cómo se produce esto? Pues, en primer lugar, hay dos procesos de división celular que se dan, que es un proceso de mitosis y dos procesos de meiosis. La célula precursora se denomina espermatogonia, que es una célula diploide, es decir, que contiene 46 cromosomas, dos pares de 23, y esta célula va a generar, va a sufrir un proceso de mitosis. Ya les voy a explicar cómo se da este proceso. ¿Dónde se localiza específicamente este proceso biológico? Se da a nivel de las células de Sertoli, como lo veíamos acá. Las células de Leydig están relacionadas con la función endocrina, pero las células de Sertoli de los túbulos seminíferos se relacionan directamente con la función excretora del testículo. ¿Cuánto dura el proceso de espermatogénesis? El proceso de espermatogénesis dura alrededor de 74 días. 74 días se tardan las células del túbulo seminífero para poder formar, para poder diferenciar, para poder fraccionar cada uno de las células espermáticas que se van generando hasta culminar con la diferenciación o la formación de los espermatozoides maduros. ¿Qué fases comprende la espermatogénesis? La espermatogénesis comprende tres fases fundamentales. La primera, la espermatocitogénesis. La segunda, que son dos meiosis. Y la tercera, la espermiogénesis. Nótese que no es espermatogénesis de nuevo, porque espermatogénesis es todo el proceso de formación de espermatozoides. La espermiogénesis o la etapa de diferenciación es distinta, es una de las fases de la espermatogénesis. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Tenemos que a partir de la espermatogonia, que es la precursora de los espermatozoides maduros, vamos a partir de esto y eso es lo que quiero que les quede sumamente claro. La célula precursora es la espermatogonia y el fin último de la espermatogénesis es la formación de espermatozoides maduros. En el mejor de los casos serían espermatozoides viables, espermatozoides normales, espermatozoides fértiles, porque eso va a permitir que en el caso de que una pareja quiera concebir algún hijo, la calidad de los espermatozoides o del semen en general es el adecuado para que se obtengan los resultados deseados, que es la formación de un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, a partir de la espermatogonia se da un proceso de mitosis. En la mitosis, ¿alguien se recuerda qué es la mitosis? Que alguien que me comente si se recuerda qué es la mitosis, cómo se da ese proceso o qué es lo que ocurre en la división celular de tipo mitótica. Hola. Es el proceso en el cual, si no mal recuerdo, se replica, pero el contenido genético de la célula, o sea, los cromosomas y todo eso.
Sí, muy bien. Lo que ocurre durante la mitosis, muchas gracias. Durante la mitosis es que hay una división celular y tanto los dos individuos nuevos formados van a ser la copia idéntica de su precursor. En este caso, como se da una fase de mitosis o se da una división de tipo mitótica, se va a generar dos células espermatogonias. Pero ¿qué pasa? Estas células espermatogonias que se van a formar van a contener el mismo contenido genético, como usted lo mencionaba, de la célula madre. Entonces, ¿qué ocurre? Una de esas espermatogonias que se va a formar se va a ir a la reserva celular en forma de célula madre. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una reserva de estas células precursoras para garantizar que en el momento que se registre que hay un descenso en la concentración de espermatozoides disponibles, es necesario iniciar nuevamente la síntesis o iniciar nuevamente la espermatogénesis. Pero otra célula no va a actuar de esa forma y no se va a ir en forma de reserva de stem cell o célula madre, sino que ella va a continuar en la fase de división y diferenciación hasta culminar en la formación de espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la espermatogonia hija que se generó por el proceso de división mitótica, va a generarse lo que vamos a conocer como un espermatocito primario. Este espermatocito primario va a sufrir otro tipo de división celular, un tipo de división celular meiótica. Acá les he colocado, la célula espermatogonia va a ser diploide porque tiene 46 cromosomas, pero nosotros necesitamos que las células germinales o las células sexuales, que son las que necesitamos formar, que son los espermatozoides, necesitamos que sean células haploides, es decir, que solo contengan 23 cromosomas, porque son los 23 cromosomas que el padre va a proporcionar. Y los otros 23 cromosomas van a ser proporcionados por la madre. Entonces, ¿qué ocurre? Van a ser 23 cromosomas, bueno, acá va a tener 46 cromosomas, va a ser una célula diploide. Cada uno va a contener una pareja de cromosomas, ¿verdad? Como les estoy mencionando. ¿Qué va a ocurrir? Se va a dar una fase S. Va a generar que a partir de la primera meiosis que se genere de la espermatogonia, se va a generar un espermatocito primario. Pero en esa fase S que se origina, se van a formar otras células diploide, pero se va a duplicar el material genético, es decir, va a haber un cromosoma de los 23 que habíamos dicho más su copia y esta copia va a generar una recombinación genética del material genético que está presente en ese espermatozoide o en esa espermatogonia en este caso. Entonces el espermatozoide va a ser, acá está en el dibujito, va a ser una célula diploide porque va a contener los 46 cromosomas, pero cada cromosoma va a tener su copia. Entonces, por esa razón les pongo que van a haber cuatro cromosomas, pero los espermatozoides no son polivalentes, porque a esto le llamamos bivalente en este caso y en este caso tetravalente o polivalente, sino que necesitamos que se dé otra segregación y por tanto otra fase de reducción. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá se genera otra división meiótica, la segunda mitosis, donde va a permitir que se dé una reducción en el contenido. Es así que se va a generar que de los 46 cromosomas que teníamos se parta a la mitad y vamos a tener dos células, en este caso haploides representadas por la letra N, pero cada una va a contener siempre la copia del otro, que era lo que habíamos en esta primera meiosis. Entonces, a esta nueva célula haploide, pero lente siempre la vamos a denominar espermatocito secundario.
pero yo necesito que la célula espermática para dar la formación al espermatozoide maduro sea una célula haploide monovalente, representada por la N y la C. Entonces se va a dar otro proceso de división, otra reducción y secundario se formen las células espermáticas, que es lo que estamos viendo acá, que es donde se va a reducir el número de espermatozoides liberando las cromátides, que va a estar presente en el espermatozoide. Así, la célula espermática o las espermátides que se van a formar van a contener, o mejor dicho, van a ser células haploides montes, es decir, que van a tener 23 cromosomas y van a tener 2 cromátides para formar un solo cromosoma, que al unirse con el ovocito van a hacer una recombinación genética, reestructurar la conformación de los espermatozoides y definir los 46 cromosomas, ¿verdad? Los 20 de cromosoma. Y espermatogénesis. Es importante que recuerden que en la meiosis 1 se da la separación de los cromosomas para formar cromosomas homólogos, o sea, la duplicación del cromosoma, por eso forman 4. Y posteriormente en la meiosis 2 se da una reducción, tómenlo como meiosis 2, que es la etapa de reducción, y por tanto se da la separación de las cromátides para que al final solamente obtengamos una célula haploide monovalente, que es lo que necesitamos y que es lo que va a permitir que esa se diferencie, lleve a cabo el proceso de maduración y origine el espermatozoide maduro, que en condiciones normales debe cumplir ciertas morfologías, que ya lo van a abordar con la licenciada de Parada, y que se va a permitir garantizar que la fertilidad de ese espermatozoide es 100% garantizada o en un 90% garantizada. Ahora, acá en un corte histológico para que tengamos más claro dónde específicamente se localiza o se desarrolla tanto la función exocrina como la función endocrina de los testículos, vamos a ver que este es un corte histológico de un testículo, donde vamos a ver que todo este borde que está delimitado representa un túbulo seminífero. Entonces, en el túbulo seminífero van a estar presentes desde las células de Sertoli, que son las encargadas de propiciar la maduración de los espermatozoides para dar origen a las espermatogonias, ya sea espermatogonias que sean stem cells o las que sean las que van a continuar con el proceso de división celular para convertirse en espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y por tanto llegar a las espermátides para dar origen a los espermatozoides. Si notan, la mayoría van desde la capa más en contacto con la pared del túbulo seminífero hacia el interior del túbulo seminífero. ¿Por qué? Porque recuerden que es necesario que las células se vayan desprendiendo hacia el lumen tubular para que avancen a través de los túbulos seminíferos, lleguen al epidídimo y del epidídimo ahí se almacenen, cumplan el tiempo de maduración y se puedan almacenar para luego desplazarse hacia los conductos deferentes para ser posteriormente expulsados. Además, acá también podemos observar que acá hay otros cortes de otros túbulos seminíferos y entre túbulo seminífero y túbulo seminífero está el espacio intersticial donde van a estar localizadas las células de Leydig. Estas células de Leydig que son las encargadas de secretar o sintetizar la hormona testosterona. Ahora bien, la composición del semen. ¿Cómo está compuesto el semen? El semen está compuesto por las secreciones provenientes de glándulas sexuales anexas más el volumen de los espermatozoides. Las glándulas sexuales anexas, como veíamos, las glándulas
como la próstata, las válvulas vulvouretrales o las glándulas de Cooper, la vesícula seminal, van a ir integrando ciertas líquidos, ciertas sustancias que van a ir enriqueciendo el contenido del semen para dar, como mencionábamos en un principio, el requerimiento nutricional óptimo que necesitan los espermatozoides y también la adecuación del pH o de los elementos químicos que este debe contener para que esto pueda estimular que los espermatozoides se puedan desarrollar de una mejor manera hasta alcanzar su grado de maduración. Entonces, el semen está compuesto por estos elementos que les menciono acá, siendo los más importantes ácido cítrico, fructosa, el fibrinógeno, que es un derivado del fibrinógeno, que es el que le da esa consistencia viscosa al semen, la fosfatidilcolina, las prostaglandinas y otras enzimas proteolíticas que también van a actuar desde el momento en el que se da el proceso de eyaculación para que se dé lo que es la licuefacción de este, es decir, que se diluya el derivado del fibrinógeno y que se vuelva más líquido y no tan denso en condiciones normales. Además, la derivación de los componentes del semen o del volumen total del semen van a provenir en su mayoría de la vesícula seminal. Es la que va a proporcionar el contenido necesario para formar el volumen total del semen. Otro porcentaje menor de la glándula prostática, como les decía, que es la que provee el medio ácido al proporcionar enzimas como la fosfatasa ácida, que va a permitir que en ese nivel el pH del semen sea ligeramente ácido, 6.3, 6.4, pero posteriormente van a haber la agregación de otras sustancias, de otros elementos que van a alcalinizar el semen. El 5% también es derivado de testículos y el epidídimo y de 2 al 5% de las secreciones de las glándulas uretrales y vulvouretrales o glándulas de Cooper. Ahora, ¿cuáles son las fracciones del eyaculado o del semen? Hay 4 fracciones del eyaculado: la fracción preeyaculatoria, la fracción previa, la fracción principal y la fracción terminal. Esto es importante debido a que cuando se dan las indicaciones para la obtención de la muestra de semen, es importante hacer énfasis en que todas las fracciones del eyaculado son importantes. Cada una contiene distintos elementos que al final hacen en su total la composición final del semen. Entonces, algunas contienen espermatozoides, otras no contienen espermatozoides, una le provee una consistencia más mucoide o más viscosa, otra contiene otros elementos. Entonces, es necesario que a la hora de dar las indicaciones se le explique al paciente que no se debe perder ninguna de las fracciones porque cada una es importante para el análisis. Así, por ejemplo, en la fracción preeyaculatoria va a tener una consistencia clara y un poco mucoide. Esta fracción es la que ejerce una función de lubricación porque es la que va a anteceder lo que es el contenido espermático como tal. Entonces, esta va a venir sobre todo originada de las glándulas de Cooper o de las glándulas vulvouretrales. En el caso de la fracción previa, bueno, y algunas literaturas mencionan que estas dos fracciones carecen de espermatozoides. Entonces, la literatura, algunas mencionan de que es por ello que la fracción más importante es la principal, porque contiene el mayor número de espermatozoides. Sin embargo, si es una persona que ha tenido actividad sexual previo al análisis de un espermograma, van a notar o van a evidenciar que la fracción preeyaculatoria y la fracción previa van a contener espermatozoides. Pero para términos de evaluación vamos a manejar que la preeyaculatoria y la previa no contienen espermatozoides. En un paciente que ha cumplido con el tiempo o periodo de tiempo solicitado de abstinencia sexual, lo que garantiza que vamos a evaluar cada parámetro de forma correcta. Sobre todo la fracción previa
va a contener sustancias de origen prostático. Por tanto, aquí va a haber la presencia de fosfata ácida, el pH va a ser ligeramente ácido. Este no es del todo óptimo para poder conservar los gametos masculinos por el pH que contiene, y esta va a ser un poco más fluida en la consistencia a comparación de la fracción preeyaculatoria que les mencionaba, que es de una consistencia mucosa y transparente. Esta no, va a ser un poco más líquida y pues se considera que debe ser transparente debido a que carece de espermatozoides. La fracción principal, no así. Esta ya contiene una concentración de espermatozoides mayor. Se considera que es la que tiene mayor, obviamente, cantidad de espermatozoides, además de otros componentes que conforman el semen. Por ejemplo, el derivado del fibrinógeno, mayor cantidad de fructosa, prostaglandinas, todo eso ya lo va a contener. Por tanto, ya va a permitir hacer un análisis más completo del semen, ¿verdad? Y en el caso de la fracción terminal, que es la fracción final del eyaculado, ya tiene una consistencia más gelatinosa, un pH más alcalino, ya tiene también contenido de otros elementos ha venido arrastrando todo el remanente que ha quedado y por tanto del eyaculado. Ahora, para finalizar con mi participación, la utilidad del análisis del semen, ¿cuál sería? Uno, valorar la fertilidad masculina, ya que dependiendo de la calidad y la cantidad del semen excretado o eyaculado, va a permitir valorar si existe o no un porcentaje de fertilidad masculina considerable en el caso de parejas que hayan intentado poder tener un bebé y no lo han conseguido. Además, permite evaluar la eficacia de una vasectomía. Recuerden que cuando se hace el procedimiento de una vasectomía, no es que al instante usted ya no va a generar más espermatozoides y que ya no puede embarazar a su pareja si hay actividad sexual o coito. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? A los pacientes que se realizan la vasectomía se les dice que después de cierto número de eyaculaciones es necesario que vayan y se hagan un espermograma para valorar si existe o no la presencia de espermatozoides. Y eso permite evaluar si la vasectomía ha sido eficaz. O posterior a cierto periodo de tiempo, aunque no se hayan concretado el número de eyaculaciones que se requiere, entonces se puede ya evaluar la eficacia de la vasectomía, donde se espera que haya una azoospermia, una ausencia total de espermatozoides y que pues haya sido efectivo el procedimiento quirúrgico. Además, en el caso de lugares donde se realice se reciba la donación de esperma o de semen, también se puede evaluar a través de un espermograma qué tan potencialmente aceptable es ese hombre, ese candidato a donante de esperma para poder aceptar su semen, si cumple con las características básicas de aceptabilidad para poder utilizar ese semen en procedimientos de fertilización in vitro. Y además, en el caso de procesos legales o médico-legales, ¿verdad? También se utiliza mucho la identificación de semen, por ejemplo, evidencia para el caso de violaciones, ya sea en mujeres que hayan sobrevivido a eso o post-mortem, ¿verdad? Donde se pueda valorar si hay restos de semen presente en la persona que haya sido agredida. Entonces, por mi parte me quedo hasta acá. Acá les dejo las referencias. Solo confirmo si la licenciada Delmi ya está por acá y los dejaría con ella. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a la clase, a la parte que les he compartido. Bien, entonces entiendo que no. Voy a cerrar un momento el micrófono y la cámara. Corroboro si ya vino la licenciada.